A ver, todos sabemos que conseguir la aprobación para un proyecto de automatización puede ser un verdadero desafío. Hoy vamos a tomar esos números y esos requerimientos técnicos que a veces suenan súper abstractos y los vamos a transformar en un caso de negocio absolutamente irrefutable. El objetivo de este análisis es muy claro: armar una propuesta tan sólida, basada en datos reales, que sea prácticamente imposible de rechazar. Bueno, para entrar de lleno y entender cómo construir este caso, lo vamos a dividir en 5 bloques muy concretos. Empezamos con los costos de implementación, luego pasamos al mantenimiento oculto, el cálculo preliminar del ROI, una comparativa directa entre el estado actual y el futuro, y cerramos con la presentación del caso de negocio en sí. Así que arranquemos con el primer pilar, los costos de implementación, que es básicamente construir la zapata, la base de nuestra automatización. Para levantar ese escenario ideal, ese proceso automatizado del futuro, tenemos que ser muy transparentes con los ladrillos que vamos a usar. Y hablamos del desarrollo puro de RPA o de inteligencia artificial, la configuración y esas inevitables adaptaciones a los sistemas que ya tenemos funcionando. Sumemos a eso la infraestructura, como los servidores y las APIs, más las horas de consultoría y de pruebas. El secreto para sobrevivir al escrutinio del equipo financiero no es solo listar esto, sino modelarlo creando escenarios, uno básico, uno medio y uno avanzado. Para bajar esto a la realidad operativa, pensemos en gigantes de la industria como Inditex. Ellos asumen de frente unos costos de integración gigantescos para lograr tener su inventario en tiempo real. Y claro, ¿por qué alguien aprobaría un gasto inicial tan brutal? Porque el impacto comercial es súper directo. Automatizar el reabastecimiento les genera un retorno enorme que se refleja casi de inmediato en el incremento del ticket promedio. Pero alerta roja aquí. Esta primera etapa está minada de trampas. Subestimar el esfuerzo técnico real, o peor aún, ignorar las horas que se van a ir en pruebas y ajustes, es un error de novato total. Un par de licencias que no se tomaron en cuenta o una infraestructura que se queda corta pueden dejar el proyecto completamente congelado antes de siquiera salir a producción. Pasamos entonces a nuestra segunda parada, que es francamente como un iceberg: el mantenimiento operativo. Y sí, es exactamente la parte que no se ve. Hay un mito gigantesco, y es creer que una vez que se corta el listón y el sistema se lanza, ya no hay que meterle ni un centavo más. Falso. Lo que resulta fascinante y a la vez un poco asustadizo es que mantener la maquinaria andando puede devorar entre el 15 y el 35% del costo total de todo el primer año. Y aquí, Starbucks es un caso de estudio genial. Ellos tienen esto dominado. No ven el mantenimiento como un gasto sorpresa, sino que lo incluyen proactivamente en sus presupuestos de flujos rediseñados. Piensan en las licencias, en volver a entrenar sus modelos de inteligencia artificial y saben que ese gasto recurrente vale la pena porque se traduce en más velocidad al atender en tienda, y más velocidad es igual a más ventas por hora. Así que el pecado capital en esta fase es asumir ese mágico costo cero después del lanzamiento. Si caemos en esa trampa y le sumamos estar amarrados a proveedores con tarifas altísimas, o de pronto tenemos un pico de transacciones que desborda los servidores, bueno, los márgenes operativos simplemente se van a esfumar. Lo que nos lleva naturalmente al tercer pilar de este análisis, el ROI preliminar. Es momento de medir el impacto real. Llegó la hora de demostrar el valor tangible con los números sobre la mesa. Imagínense por un momento proyectar algo tan contundente como liberar 1.200 horas de trabajo manual y repetitivo en un solo año. Esa es una métrica imposible de ignorar, porque al liberar toda esa cantidad de horas, bajamos los costos directos y, de paso, sacamos de la ecuación un montón de errores humanos. El resultado: se puede llegar a recuperar la inversión en tan solo 9 meses. 9 meses. Ese es precisamente el tipo de número mágico que hace que los ejecutivos presten atención al instante. Claro que no todo es tan sencillo. Proyectar un retorno de inversión tiene sus riesgos. Todo se puede venir abajo si confundimos un simple ahorro de tiempo potencial con dinero contante y sonante en el flujo de caja. Además, casi siempre olvidamos algo crucial: el enorme esfuerzo que implica lograr que las personas en la organización realmente adopten y usen la nueva herramienta. Bien, entramos al paso 4,
Esta es la comparativa del antes y el después, el as is contra el to be. Básicamente, la gran batalla de los costos. Y es literalmente enfrentar el pasado con el futuro. En el estado actual, o as is, tenemos un proceso lleno de costos humanos altísimos, tiempos muertos por todas partes, errores e incluso posibles multas normativas. Al saltar al estado to be, al mundo automatizado, es cierto que asumimos nuevos costos de infraestructura, pero a cambio eliminamos todo ese dolor operativo y ganamos una velocidad y escalabilidad impresionantes. Esta transición tiene que quedar clarísima financieramente. Para poner un ejemplo súper aterrizado, pensemos qué pasa si logramos eliminar tan solo 3 validaciones manuales en un flujo de trabajo. Eso, por sí solo, puede desplomar el costo operativo por unidad hasta en un 25%. Ese es exactamente el nivel de detalle quirúrgico que dispara los márgenes del negocio. Pero cuidado con el falso mito de que automatizar siempre y en todos los casos significa ahorrar dinero. La comparación se cae a pedazos si no tomamos en cuenta lo que nos va a costar gestionar las excepciones del sistema, o peor aún, si arrancamos a ciegas sin haber medido primero cuánto nos costaba realmente el proceso manual original. Y así llegamos a la recta final, el paso número 5. Vamos a consolidar todo esto en el caso de negocio mínimo viable. Si queremos asegurar esa aprobación, el documento no puede ser una novela. Tiene que ser súper al grano y muy apoyado en los números. Solo necesitamos 4 cosas clave. Calcular el costo total de propiedad proyectado a 3 años. Ponerle valor a los beneficios directos e indirectos. Armar escenarios de sensibilidad. Y finalmente, mapear de forma muy sincera todos los riesgos económicos. Y aquí es donde se nota la diferencia entre un trabajo amateur y uno profesional. Los escenarios. Prometer un único futuro perfecto, donde todo sale bien, es engañarse solo. Presentar escenarios optimistas, base y pesimistas es lo que verdaderamente prepara a un equipo de liderazgo. Les demuestra de forma matemática qué pasaría con el ROI y con el tiempo de recuperación si el volumen de trabajo sube o baja drásticamente de un día para otro. Por eso empresas de la talla de Inditex y Starbucks se mueven con tanta agilidad. No exigen documentos larguísimos y estáticos. Usan formatos breves, testeados bajo presión, que les dicen rápidamente si una mejora operativa va a tener un impacto comercial directo o no. Necesitan herramientas flexibles para tomar decisiones en el mundo real. Para cerrar este análisis, hay una pregunta obligatoria que debería quedar resonando en la mente de todos antes de aprobar cualquier presupuesto. ¿El proceso que estamos proponiendo es verdaderamente viable a nivel económico a largo plazo? ¿O estamos dejando pasar costos de mantenimiento ocultos que van a destrozar nuestros márgenes en el futuro? Ponerle rigor a los números no es solo llenar un formulario, es la única manera de construir tecnología que de verdad sea un negocio brillante. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.